Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Absolute Martian Manhunter número 11, con guión de Dennis Camp y arte de Javier Rodríguez. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con John y los dos marcianos, en una realidad fracturada. John cree que sus mentes están siendo invadidas. La realidad aparece dividida. A un lado hay escuelas, bibliotecas y centros médicos. Al otro, prestamistas, licorerías y tiendas de drogas y armas. A su derecha, el marciano verde le advierte que la infección antivida está alcanzando etapas terminales. Hay una sobrecarga inminente y la integridad del espacio-tiempo local está comprometida. La realidad se fragmenta, colapsa y se disuelve. A su izquierda, Despero le dice que ya están cerca del final. Solo falta un poco más. John sigue pensando. Nuestras mentes han sido pinchadas y empujadas por fuerzas externas, manipuladas por cosas que no podemos comprender. Creemos que pensamos nuestros pensamientos, pero no es así. Alguien más los piensa por nosotros. Despero, burlándose, le pregunta si la inexistencia no le suena bastante bien en ese momento. John se dirige al marciano verde y le grita que tenía razón. El marciano blanco tiene a Tyler y a Bridget. El marciano le responde que lo sabe, que ambos lo saben, y le pide que se calme. Le muestra un recuerdo de cuando tenía 5 años, junto a su padre en otoño. Había olor a hojas quemadas, sangre y frijoles cocidos. Le pide que encuentre ahí una sensación de seguridad, consuelo y fortaleza. Pero Despero interviene y le muestra otro recuerdo de su padre, hospitalizado. Le recuerda el dolor, el terror y la mirada de la enfermera, que no sabe si sentir aburrimiento o desdén. John, desesperado, le pregunta al marciano si va a hacer algo con él. El marciano intenta detener a Despero, pero él sigue recordándole el olor químico de la habitación compartida, la ausencia eterna del médico, la pila interminable de facturas del hospital y la hipoteca inversa que su mamá tuvo que sacar para pagarlas. John se apresura, preocupado por lo que el marciano blanco pueda estar haciéndoles a Bridget y a Tyler. Despero, burlándose, le responde que puede darle algunas ideas. John pasa junto a un cine y entra en una tienda de segunda mano para tomar una chaqueta, mientras piensa que la vida está hecha de elecciones. Pero la antivida es la ausencia de elección. De pronto, las figuras de los carteles publicitarios cobran vida. Son los agentes Yeman, Lowe y Rainbow de la agencia. Lo llaman traidor y le dicen que no va a ir a ningún lado, porque esta vez sí va a haber una autopsia. Como detalle, las películas que aparecen en los carteles son Line of Duty, The 51 Files y Apocalypse When. Nos movemos a otro lugar. Bridget sigue recogiendo los cigarros que varios seres grotescos sueltan por todas partes. Piensa, aunque con dificultad, que su hijo está bien. Confiesa que le preocupaba que la separación fuera difícil para él, pero no tenía por qué preocuparse. Además, fue idea de John, aunque lo dice con duda. Mientras los seres beben y fuman, Tyler sigue comiendo galletas, rodeado por el humo blanco que sale de sus ojos. Bridget piensa que Tyler ha hecho muchos amigos nuevos e interesantes. Siempre están ahí, de día y de noche, hablando de todo lo habido y por haber. Todos respiran el mismo humo blanco que sale de los ojos de Tyler, mientras hablan de economía, energía nuclear y desamor. Bridget agrega que no entiende la mayor parte porque no usan palabras, pero lo que logra descifrar es interesante. Todo está perfecto, excepto que a veces tiene la sensación de que algo está mal, muy mal. Se detiene y saca un cigarrillo, mientras en su mente aparecen recuerdos de ella con John y Tyler. Piensa que la persona a quien más quiere contárselo no está allí, pero al encender el cigarrillo, los recuerdos desaparecen. Rodeada otra vez por el humo blanco, recuerda que cuando Tyler vuelve a explicárselo, todo vuelve a estar perfecto. Nos movemos con John y los marcianos. John ve al marciano verde, ahora rojo y verde, luchar contra los agentes. Piensa que no es exactamente rabia, pero es lo que más se le parece. La mayor parte del tiempo, el marciano no siente nada remotamente humano. No hay palabras para describir cómo él, o ellos, se sienten. Pero ahora mismo está sintiendo algo muy parecido a la furia, y John se pregunta si lo aprendió de él. Los agentes atacan sin parar, intentando separar al marciano de John. Lowe dice que es demasiado poderoso y se prepara para pedir refuerzos, pero un rayo la interrumpe y le hace soltar el teléfono y la pistola. John toma el arma en el aire. Despero le pregunta si está esperando que el marciano salve a su familia, aunque él sea la razón por la que los perdió.
Añade que John tiene el hábito de juzgar mal a sus socios. Entonces John se lleva el arma a la cabeza. Despero le pregunta si recuerda ese momento. En el recuerdo, John se pregunta si tiene elección. Despero comenta que ese día pensó que le haría un favor al mundo y que tuvo la idea correcta. La pelea entre el marciano y los agentes continúa, mientras Despero le recuerda a John que no jaló el gatillo. John responde que estaba pasando por algo complicado, pero ya lo superó. Despero lo interrumpe. Ese fue él casi acabando consigo mismo. Fue su compañero y mentor, traicionándolo, destruyendo su vida. Volvemos al recuerdo. John, con el arma en la cabeza, tiene al frente a Stoll, su antiguo compañero, quien le dice que no sea tan dramático. Él mismo se lo buscó al reportarlo. John responde que hizo lo que se suponía que debía hacer, porque Stoll mintió, robó y fabricó evidencia. Stoll replica que debió buscarlo primero. Para algo eran socios. Mientras tanto, Despero sigue hablando, pero John le apunta y le ordena que salga de su cabeza. Le dice que está tergiversando las cosas. Dice que el marciano está ahí para ayudar. Él, o ellos, ven la bondad de la gente, de la humanidad, la belleza de los seres humanos. Despero responde que está diciendo disparates, porque él no ve ninguna bondad en la humanidad. Luego se gira hacia nosotros, los lectores, rompiendo la cuarta pared. Con unas tijeras en la mano, dice que tiene un mensaje. Quiere poner a prueba la observación del tipo verde sobre la bondad. Para activar la Desperovisión y ver la verdadera naturaleza de la vida, hay que conseguir unas tijeras y cortar por la línea punteada, o usar las manos para rasgar la página. Agrega que en el reverso ha insertado violencia gratuita y una muerte innecesaria, trágica y sin relevancia en la trama. Al cortar por la línea punteada, ese evento será eliminado de la realidad y esas vidas se salvarán. Pregunta si somos buenas personas, si nos importa, y nos reta a probarlo. Todo lo que hay que hacer para reducir el sufrimiento en el mundo es cortar la página. Nos reta a hacerlo, a cortarla, y así demostrarle que está equivocado. Regresamos a la historia. Mientras los agentes atacan al marciano por ambos lados, Despero dice que lo que ve no es bondad. Es un hombre derrumbándose sobre sí mismo. Una catástrofe humana. Un enorme agujero negro. Volvemos al recuerdo. John le apunta a Stoll, mientras él le pide que baje el arma, porque los dos saben que no va a usarla. Volvemos al presente. John aprieta el gatillo una y otra vez. Despero le dice que no lo está entendiendo. Le pide que mire de nuevo y le pregunta quién decide. Entonces vemos a varias personas en el suelo, heridas de bala. Despero dice que esa es una tragedia que pudo haberse evitado, burlándose de la humanidad que John defendía. John grita que él no lo hizo, que no fue él, aunque luego pregunta si lo fue. Despero le responde que sí y que no. Despero lo obliga a ver lo que sucede delante de él y le dice que tal vez pueda fingir que nunca pasó, porque eso se le da muy bien. John solo responde que no puede ser. Mientras el marciano acaba con uno de los agentes, Despero le dice que finalmente lo entendió. Pensó que nunca lo haría. En el recuerdo, John comprende que el marciano estaba detrás de él, con su gigantesco ojo rojo mirándolo. Eso lo lleva al límite. Sus ojos también se vuelven rojos, mientras el marciano convierte los rayos de G-Man en sogas para atraparlo por el cuello y las manos. Despero le dice que mire ahora a su amigo verde haciendo su trabajo, y se ríe de la idea de que exista bondad en la gente. Finalmente, ante la mirada atónita de John, el marciano obliga a G-Man a dispararse en la cabeza. John cae de rodillas, con las manos en la cabeza, y grita de dolor. Despero le recuerda que la mayoría de las heridas de bala mortales son autoinfligidas, que las tasas de suicidio son especialmente altas entre las fuerzas del orden, y se pregunta por qué. Mientras eso ocurre, en otro lado, una voz dice que algo está roto. Es Bridget, refiriéndose a las ventanas de la casa. Intenta abrirlas y piensa que antes se abrían, pero ahora todo está mal. El humo tapa las palabras y las reemplaza por otras. Apoya las manos y se pregunta si eso es el vidrio o el cielo. Intenta pensar que tiene que escapar, pero el humo no la deja. Camina y recuerda que antes había puertas allí. Ve a un bebé llorando, formado por el humo blanco que exhala uno de los seres en el piso, y quiere preguntarle a John por qué él lo sabría, pero no puede. Tose de color verde y se dice que ni siquiera puede pensar en su nombre. Mientras Tyler juega con los muñecos, Bridget piensa que su hijo está mal. Antes, su olor era dulce y ligeramente mantecoso. Ahora no hay nada, una ausencia total de olor.
Ve cómo el humo verde se aleja y piensa que Tyler pasa todo su tiempo jugando. No entiende las reglas, pero parece que está ganando. Y se pregunta por qué, si solo es un juego, perder se siente como el fin del mundo. Bridget sigue el humo verde, inhalándolo poco a poco. Piensa que quiere hablar con John, que necesita ver a su esposo, pero el humo blanco tapa esas palabras. Entonces, su pensamiento se deforma. Termina diciendo que quiere estar sofocada por humo blanco y espeso, rodeada de gatos desollados, moscas con las alas arrancadas y ratones atrapados en trampas de pegamento, royendo sus patas para escapar. Luego aparece otro pensamiento. Escapar. Piensa que debe seguir ese fino pensamiento verde. Hierba recién cortada. Ir hacia adelante. Hacia John. Pero el humo blanco no le permite pensar en su nombre. De pronto, sabe cuál es el camino. El camino hacia adelante. Hacia John. Y rompe el vidrio de la ventana con un martillo. Volvemos con John. El agente Rainbow le dispara al marciano y le pregunta si alguna vez han cruzado corrientes en una dimensión superior. El marciano se defiende y le dice que es un golem chiflado y desquiciado. Además, invoca a la guerra en medio de la paz, el amor y camuflajes de neón. Mientras tanto, John sale de su trance y piensa que el mundo está hecho de elecciones, que todos estamos hechos de elecciones. Despero le pregunta si cree que está mejor con ese ser verde, mentiroso y viscoso, y si acaso usa la cabeza solo para tener dolores de cabeza. Agrega que no existe el libre albedrío y le pide que recuerde la cafetería. Entonces vemos otro recuerdo de John, guiado por un aroma verde, entrando en la cafetería Paco para tomar una taza de café. De golpe, John se toma la cabeza y lo niega, mientras toda la realidad se rompe. Corre desesperado, y Despero le dice que no puede escapar de la verdad. Todos tienen que enfrentar las consecuencias en algún momento. John le grita que se aleje. Luego abre una puerta y entra en un local lleno de personas. Pregunta dónde está, y Despero le dice que no fue solo la cafetería, que mire hacia atrás en su vida. John siente que la desesperación le hace cosquillas dentro de la cabeza. Entonces aparecen imágenes de su vida. Bebé en brazos de su padre, jugando de niño, graduándose de la universidad, en la intimidad con Bridget, y luego casándose con ella. Despero le dice que vea lo que siempre estuvo ahí, lo que no había notado. John comprende que el marciano siempre estuvo ahí. Despero lo confirma. Ha estado con él desde el día en que nació. Cada decisión que creía haber tomado, el marciano la tomó por él. Mientras tanto, el marciano exhala humo de todos los colores y les dice a los guerreros del agente Rainbow que respiren pensamientos de libertad, horror e insurrección. Volvemos con John. Despero agrega que todo lo que hizo el marciano fue parte de su plan para llevarlo a esa cafetería, ese día. John no es el conductor, es un pasajero, un prisionero en el corredor de la muerte. John le pregunta a Despero por qué debería escucharlo, si él mismo dijo que está intentando destruirlo. Mientras tanto, el agente Rainbow se enfrenta a sus propias creaciones, ahora reveladas. Les pide que esperen. Admite que se dejó llevar por el poder y les pide que bajen las armas, pero uno de ellos grita que acaben con él. Nos movemos a una sala de ejecuciones. John pregunta dónde están, y Despero lo describe como un mar de caras hostiles. Le pregunta si recuerda a Derrick, el hombre en el corredor de la muerte. John, confundido, dice que eso no está bien. Nada de esto está bien. Ya no se usan sillas eléctricas. Despero lo interrumpe y le dice que no sea tan quisquilloso. Inyecciones letales, sillas eléctricas, cámaras de gas, horcas, pelotones de fusilamiento o 4 caballos y algo de cuerda. En el fondo, todo es lo mismo. Mientras tanto, un policía le coloca el casco de metal a Derrick y Despero pasa al otro lado. La agente Lowe se esconde detrás de un vehículo y dice por teléfono que el marciano mató a G-Man y a Rainbow como si no fueran nada. La narrativa entera se está desmoronando y necesita evacuación inmediata. Cuando mira hacia atrás, reconoce el cartel del tío Sam que dice «Te quiero a ti», y se queda pensando. Volvemos a la sala de ejecución. John piensa que la multitud está nerviosa y emocionada. Despero le pregunta si puede sentir el miedo de Derrick a través del vidrio, y le pide que entre con él para verlo más de cerca. John responde que no quiere presenciar eso, mientras piensa que los guardias que preparan a Derrick están casi eufóricos. Despero le dice que es una lástima. Él es parte de esto. Ha matado en cumplimiento del deber. Probablemente él mismo ha enviado unos cuantos al verdugo. John grita que no. Él no quería hacer eso. Sus propias decisiones los pusieron ahí, no él. Y mientras Derrick queda listo para la ejecución, Despero le pregunta quién elegiría estar allí, si él lo haría.
Luego le pregunta si cree que tiene el control de su vida, cuando tantas cosas están fuera de su control. Mientras manipula el cerebro de Derrick, le dice que va a cambiar algunas partes de su pasado para ver si algo cambia. Borra los años de abuso físico y emocional, y los cambios que dejaron en su química cerebral. Sana la lesión craneal no tratada. Borra una vida de pobreza, privación, racismo cotidiano, la muerte violenta de su hermano mayor a los 11 años, el abuso de sustancias de su madre y el trauma generacional acumulado. Cuando activan el interruptor, del oído de Derrick salen recuerdos de una vida que nunca vivió. Una niñez feliz, su graduación, un trabajo estable, una familia propia, una muerte tranquila, rodeado de sus seres queridos. Mientras Derrick es ejecutado, Despero le dice a John que esa es una historia completamente diferente, y le pregunta si sabía que los jueces dictan sentencias más duras cuando tienen hambre. El pobre Derrick murió porque su juez se saltó el desayuno esa mañana. Si aprecias lo que hacemos en Alios Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Brujo del Sur 64. Despero le dice a John que siempre se está haciendo preguntas, como por qué la gente hace lo que hace. John no responde. Por su parte, la agente Lowe corre hacia el cartel del tío Sam y entra en él, generando una descarga eléctrica que sorprende al marciano. Despero continúa. Le dice a John que ya conoce la respuesta. Solo se niega a aceptar lo que significa. Le pregunta si realmente es una elección, cuando solo hay un camino para elegir. Mientras Bridget, ahora en la calle, sigue el rastro del humo verde, Despero afirma que no existe tal cosa como la elección. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, está predeterminado por fuerzas fuera de nuestro control o comprensión. Y mientras los últimos pensamientos abandonan el cuerpo inerte de Derrick, Despero agrega que el libre albedrío es un cuento de hadas. John sale corriendo del lugar mientras se pregunta, si no hay elección, ¿cómo puede haber justicia? O bien, o significado. Despero le responde que ese sí es un buen rompecabezas. John se agarra la cabeza y grita que es demasiado. Grita que el libre albedrío es un cuento de hadas. Repite los colores verde, blanco y azul, y los nombres de Bridget y Tyler. Tropieza y cae en la nieve, seguido por el humo verde, el mismo que Bridget está aspirando. Despero lo sigue, pero ahora, en lugar de John, está el marciano, hablando en un idioma ininteligible. La realidad vuelve a quebrarse. Despero finalmente le revela la verdad. Tyler está muerto. Murió hace meses por comer un chocolate envenenado, y no fue una forma grata de morir. John grita, desesperado, que no es cierto. Despero le dice que él no es el salvador. Si tiene suerte, será el destructor. Pero que no se preocupe, porque eso tampoco fue su elección. Bridget, siguiendo el humo verde hasta John, lo encuentra tirado sobre la nieve, y mientras John aparece desdibujado, escucha a Despero preguntarle si creía que todas esas grietas estaban solo en su cabeza. Y le confirma que sí lo estaban. Pero lo que pasa en su cabeza también sucede en la realidad. Mientras el cielo se parte, Despero abre los brazos y suelta una carcajada. Bridget abraza a John y le dice que está allí, con él. Mientras tanto, Tyler baila junto a las figuras grotescas en la casa, con el humo blanco saliendo sin parar de sus ojos. Y se nos cuenta que esta historia concluirá. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este penúltimo número me dejó con una mezcla rara de fascinación y preocupación, porque por un lado se siente como el punto de quiebre total de John, pero por otro, también se nota que estamos demasiado cerca del final y todavía hay muchas cosas flotando. La idea central sigue pegando fuerte. El marciano verde y Despero funcionan como esa pelea interna entre esperanza y nihilismo, entre creer que todavía podemos elegir algo y aceptar que todo está decidido por trauma, sistema, manipulación o dolor. Y ahí John queda destruido, porque ya no solo duda de sus decisiones, duda de si alguna vez fueron realmente suyas. Despero, dentro de sus limitaciones, me encanta. Su violencia está en cómo habla, en cómo agarra los recuerdos de John y los convierte en pruebas contra él. Lo peor es que sus preguntas incomodan porque no son tan fáciles de negar. Cuando dice que el libre albedrío es un cuento de hadas, el número lo conecta con la justicia, con Derrick, con la culpa y con un mundo donde a veces una vida parece depender de fuerzas absurdas que nadie controla. Pero también siento que esa misma ambición hace que la trama tenga demasiados saltos. Pasamos de John a Bridget, a la agencia, al pasado, a la ejecución, a Tyler.
y aunque todo tiene fuerza visual, por momentos cuesta respirar y entender hacia dónde va. Me hubiera gustado ver más a Tyler como White Martian, porque esa idea es demasiado potente como para dejarla casi sin explorar. Y lo más inquietante es que todavía no sabemos si Tyler está vivo, muerto, atrapado, o si lo que vemos es otra manipulación de Despero. Brigitte, eso sí, me encantó. Su parte se siente angustiante y humana, y ahora parece que ella puede ser quien salve el día, o al menos quien logre llegar a John cuando nadie más puede. Pero no sé, el final se siente apresurado. Con solo un número restante, espero que todo esto no se resuelva corriendo. Porque la gran duda ahora es si todavía queda una elección real, o si la única salida será que Brigitte rompa el ciclo desde fuera y la victoria se consiga con el poder del amor y la amistad, o porque el balón es tu amigo. Lo cual no estaría mal, si es que esta no fuera una serie del universo Absolute. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.